doy gracias a Dios por este tiempo, por un año más de vida, ya que tengo la bendición de que estuve ayer de cumpleaños y hoy estoy predicando. Puedo dar gracias a Dios por esto y realmente bendecido por Dios por lo que Él me ha dado, por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo y por lo que nos va a dar en adelante, porque el reino de Dios siempre va avanzando, no se detiene, va avanzando y es rico ser parte de este avance del reino de Dios. Así que eso. Bien, vamos a entrar rápidamente, la hora ha avanzado, pero dejemos que el Espíritu Santo haga como Él quiera en esta mañana. Ya dispongamos nuestro corazón. Como decía Misael, en la mañana, la primera reunión, habían personas que me decían, no me puedo parar de la silla, es tanto lo que estoy sintiendo. Otros, me despedí con algunos, iban llorando, se iban para allá, iban llorando. La presencia de Dios de una forma extraordinaria moviéndose, y creo que hoy y a esta hora también Dios se va a mover de una forma extraordinaria. Solo dispongamos nuestro corazón para que Él entre, para que el Espíritu Santo venga y haga con nosotros como Él quiera. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos abren su corazón para que el Espíritu Santo haga como quiera en tu vida? Amén. ¿Estamos dispuestos? Amén. Hechos 1, versículos 6 al 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnica blanca de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Este relato bíblico nos cuenta cuando Jesús había muerto, pero también había resucitado. Cuenta la Biblia, dice que después que Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos antes de ascender completamente al cielo. Y en este tiempo, los judíos, el pueblo judío, los discípulos, todos estaban esperando que llegara un libertador que los viniera a liberar de la opresión de Roma. Esperaban un rey que restaurara políticamente a Israel. Esperaban un rey que los libertara, como fue en los tiempos de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés a liberar a Egipto de la esclavitud, a Israel de la esclavitud de Egipto, perdón, y que fue todo en lo natural, en lo humano. Y esa misma historia esperaba los judíos en este tiempo, de que se repitiera esto. Entonces, cuando vieron que Jesús iba haciendo señales, iba haciendo prodigios, cuando vieron que la gente, que la multitud seguía a Jesús, el pueblo quería nombrar a Jesús como rey. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él se apartaba, porque no quería desenfocarse del llamado, de la misión y de la visión que Dios le había dado a Él, que no era restaurar el reino terrenal, sino que era traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Entonces en eso así vivían los judíos en ese tiempo y estaban con esa esperanza. Entonces, cuando muere Jesús, los discípulos y quienes le seguían quedaron ahí, no sabían qué pasaba. Y cuando Jesús se le aparece, por eso ellos le preguntan lo primero: Señor, ¿cuándo va a ser el día en que vas a restaurar a Israel?
Le están preguntando cuándo va a ser el día que políticamente nos vamos a restaurar, que vamos a ser una nación, que vamos a salir de la opresión de Roma. O sea, ellos, a pesar de seguir a pesar de haber estado con Jesús, a pesar de haber estado viviendo y viendo tantas cosas, aún en su mente no entendían claramente que el reino que Jesús traía no era un reino terrenal, sino que era un reino terrenal. Y por eso le preguntan, ¿cuándo vas a restaurar esto? Y ahí Jesús les dice, no les toca a ustedes saber las fechas, ¿cierto? Pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero antes de entrar en ese texto, que va a ser el texto clave de la mañana, quiero ir un poquito más atrás, que la Biblia nos muestra algunas conductas de los discípulos antes de que recibieran esta promesa del Espíritu Santo. Antes de que viniera ese encuentro en Pentecostés, antes que el Espíritu Santo descendiera, la Biblia nos muestra algunas conductas de ellos y que muchos de nosotros la vivimos también. Los discípulos estaban convencidos de la verdad, estaban convencidos de lo que Jesús les había enseñado, conocían, porque estuvieron con Jesús día y noche, conocían las enseñanzas de Jesús. Pero hasta ese tiempo, hasta antes que viniera el Espíritu Santo, eran incapaces de vivir esa verdad. Eran incapaces de vivir todas las enseñanzas que Jesús le había dado. Y eso lo llevó a mostrar también su humanidad y nos enseñaba y nos mostraba que no había una transformación completa en ellos, porque era necesario que viniera el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice antes, es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que Él los va a guiar a toda verdad. Y de ahí la importancia de nosotros como iglesia, vivir esta vida llena del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque cuando viene el Espíritu Santo, Él transforma, Él cambia, las cosas son nuevas. Cuando viene el Espíritu Santo, recibimos fuerza de Dios para hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Entonces la Biblia nos muestra que los discípulos vivían con miedo. Cuando Jesús murió, dice que se escondieron, se fueron a sus casas, se encerraron, porque tenían miedo de que los mataran también. Entonces ellos estaban asustados. Antes de que recibieran el Espíritu Santo, como recién decíamos, ellos seguían viviendo con expectativas políticas. Ellos seguían esperando que el reino fuera terrenal. Su cosmovisión, su mente no había sido transformada. No entendían lo que significaba el reino de Dios, de los cielos, aún aquí en la tierra. Cuando Jesús murió, lo dejaron en la tumba. Al tercer día fueron María Magdalena con otras mujeres a la tumba. Vieron que la tumba estaba corrida, que Jesús había resucitado. Y ellas fueron donde sus discípulos y le dijeron, pero ¿cómo no puede ser? Aún no lo creían, a pesar de que Jesús les explicó, les dijo que iba a resucitar al tercer día. Aún en su mente ellos no lo comprendían de que Jesús había resucitado. Y no le creyeron a las mujeres. Teniendo todo el conocimiento, teniendo la verdad, hay que creerle a las mujeres. ¿Amén? Sí, yo le hago caso a mi esposa ahora y me va bien. Antes no le hacía caso y me iba mal, ahora le hago caso y me va bien. No soy Macabeo rico por si acaso. Entonces, ¿por qué eso estás pensando? Ya. ¿Ah? Lo perdimos, ya, sigamos. Entonces, a pesar de que conocían, habían escuchado de que Jesús le había dicho que iba a resucitar, cuando ocurrió, no lo creyeron. Entonces nosotros también, muchas veces,
La Biblia nos dice algo, nos muestra algo, pero cuando necesitamos ponerlo en práctica no la creemos. Entonces nosotros decimos, estos discípulos, ¿cómo no iban a creer? ¿Cómo tan porfiados? ¿Cómo tan miedosos? Pero si nos miramos a nosotros, muchas de estas acciones ocurren también en nosotros. Ellos dependían de Jesús presente. No pudieron liberar a una persona endemoniada y fueron a Jesús. No podemos hacerlo. Y Jesús los reprende por falta de fe. ¿Cierto? Esto no sale, sino que tienen que ayunar con ayuno y oración. Dependían que el milagro ocurriera con Jesús presente. Otra característica de ellos, entre Santiago y Juan, pedían a Jesús sentarse a su derecha cuando esté en su gloria. O sea, competían por un puesto. Esto pasaba antiguamente, y en otras iglesias, no pasa acá. No hay competencia de liderazgo, no hay competencia de puesto, eso pasa en otros lados. Peleaban por cosas triviales. Y tengo marcada esta imagen en la serie de Chosen, cuando aparece Santiago y Jesús peleando por esto. Me puedo sentar a tu derecha y muestran a Jesús así como: yo estoy preocupado de otras cosas más importantes y estos vienen a pelear por un puesto. La humanidad. Cuando mataron a Jesús, otra característica que encontré, en el momento del arresto de Jesús, los discípulos se dispersaron y Pedro lo negó. Pedro, que decía: yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, que tuvo la revelación profunda cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, que tuvo una revelación tan profunda de Dios, pero en el momento más difícil, más complejo, cuando vio que estaba amenazado de muerte, negó a Jesús. Y estas son algunas características de un hombre, de las personas, sin haber tenido un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Llenos de miedo, llenos de temor, teniendo nuestra mirada puesta en lo terrenal, peleando por puestos, peleando por cosas triviales de la vida, teniendo dificultades innecesarias. Es cuando nuestra mente, cuando nuestra vida no hemos tenido este encuentro con el Espíritu Santo o no hemos tenido esta llenura que necesitamos cada día tener. Entonces, cuando Jesús les dice en el verso 8 de Hechos capítulo 1, le dice: pero a usted no le importa saber la fecha, porque el reino no va a ser terrenal, le dice. Pero yo les aseguro algo: van a recibir poder. Van a recibir poder. Y esa palabra poder del original significa dunamis. Y buscando un significado de dunamis que se entienda mejor de acuerdo a la visión y a la doctrina de nosotros acá como Viña, como Iglesia Viña, dice: es el poder del Espíritu que nos capacita a anunciar y demostrar el reino naturalmente sobrenatural, hablar de Jesús, orar por enfermos, servir a los pobres y amar con ellos. Y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, sus vidas de los discípulos fueron transformadas. ¿Pero qué es lo que le está diciendo Jesús en el fondo? Ahí. No les toca a ustedes saber los tiempos ni la fecha, pero van a recibir la capacidad de anunciar, van a recibir la capacidad de demostrar el reino de Dios naturalmente sobrenatural. Van a poder hablar de Jesús, van a orar por enfermos, van a servir a los pobres, van a amar con ellos. Y van a poder ser testigos de esto en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en donde estén, en el lugar donde nos desenvolvemos, en el lugar donde vives, en el lugar donde estás, vas a poder ser testigo. Tenemos la capacidad de Dios para hacer esas cosas cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén.
Entonces alguien puede decir, es que yo no soy capaz. Si el Espíritu Santo está en ti, eres capaz. Es que yo no me atrevo a orar por los enfermos. Si el Espíritu Santo está en ti, puedes hacerlo. Es que yo no me atrevo a hablar de Jesús. Es que si el Espíritu Santo está en ti, tienes la capacidad para anunciar y para demostrar el reino de Dios naturalmente sobrenatural. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos la capacidad para demostrar el reino. Y debemos hacerlo. Debemos vivirlo, debemos demostrarlo, debemos anunciarlo. Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Contaba en la mañana que tuve un encuentro más profundo con el Espíritu Santo a los 27 años, no a los 14. El mismo chiste sale repetido, pero no a los 14, a los 27. Y antes de eso no me atrevía a hablar de Jesús. Antes de eso no me atrevía a predicar. Antes de eso no me atrevía a orar por los enfermos. Antes de eso no me atrevía a anunciar el Evangelio. Porque no podía entregar lo que no tenía. No podía transmitir lo que no había vivido. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando transformó mi vida, cuando tuve un encuentro genuino con Él, la vida cambió. Deseaba encontrarme, deseaba hablar del Evangelio, deseaba contar lo que había experimentado. Ya no era un testimonio, ya no contaba un testimonio de otros, ya no contaba la historia de otros, sino que contaba la historia que Jesús estaba viviendo conmigo, que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. Ya empezaba a contar lo que el Espíritu Santo estaba transformando desde mi interior. Porque hasta antes de eso, en las conversaciones, contaba la historia de otros. Pero no lo que yo había vivido, porque no lo había vivido, valga la redundancia. Pero hoy puedo contar lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi interior. Cómo ha ido transformando, cómo ha ido sacando los complejos, cómo ha ido destrabando, cómo me ha hecho perdonar, cómo me ha hecho soltar, cómo lo he experimentado en paz en medio de la tormenta, en consuelo en medio de la angustia, en sustento cuando falta. Experimentar el Espíritu Santo y en anunciar las obras del reino en el lugar de trabajo. Me tocó cuando trabajaba con mis amistades en un edificio público, después trabajaba en una empresa privada. Me tocó muchas veces orar por las personas con las que trabajaba, cosas que antes no lo hacía, no me atrevía. Me tocó anunciar. Una vez andaba el gerente general de la empresa y estábamos en una reunión. Y el gerente de zona sur me presentó y me dijo, él es evangélico, le dijo al gerente general. Y tuve la opción de hablarle de Jesús, de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Pero antes, si no hubiese tenido el Espíritu Santo, simplemente no me hubiese atrevido a hacerlo, porque no lo vivía. Pero hoy cuando puedo, en realidad no cierro mi boca, sino que hablo de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, vino el Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles fueron transformados, su vida cambió. Ellos vivían con miedo, dijimos, ¿cierto? Cuando Jesús murió, se fueron a esconder. Hechos 4, capítulo 13, por favor, Javi. Después ellos vivían con miedo, recibieron el Espíritu Santo y dice la Biblia que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Antes del Espíritu Santo se escondieron con miedo. Cuando vino el Espíritu Santo, hombres valientes, llenos de valor.
Pedro y Juan, que no se callaron ante el concilio de contar lo que habían vivido. Y para ellos era extraño porque no eran eruditos de la ley, no eran rabinos, no eran maestros. Es como que nosotros es que yo no soy teólogo, puede decir alguien. Es que yo no tengo estudios. Ellos conocían de Jesús, conocían la palabra, sabían lo que Jesús les había enseñado. Entonces para ellos era extraño de dónde sacaban ese poder para poder hablar de Jesús. Con miedo vino el Espíritu Santo, empoderados, con valor, no se callaban. Antes que recibieran el Espíritu Santo, dijimos, ellos seguían viviendo con expectativas políticas, terrenales. Cuando recibieron el Espíritu Santo, entendieron que el reino de Dios no era político, sino que un reino distinto, que no era terrenal. Que Jesús vino a enseñarles un liderazgo distinto, que el que quería ser mayor tenía que hacerse el menor, que el liderazgo no era para servirse, sino que es para ser servido. Les vino a demostrar el reino de una forma distinta. Lo entendieron, ya no era político, sino que era un reino terrenal. Cuando llegó María Magdalena a anunciarle, ¿cierto? Dijimos que no habían creído cómo Jesús iba a resucitar, no lo veían, no lo entendían. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, toda su predicación cambió, era clara, cristocéntrica, y ya no dudaban de la resurrección de Jesús, sino que testificaban de que Jesús había muerto, testificaban de que Jesús había vencido la muerte, testificaban que Jesús había resucitado, testificaban que a través de Jesús íbamos a tener vida eterna y no se callaban. Una transformación completa. Dependían de Jesús. Cuando no pudieron liberar al endemoniado. Pero cuando vino el Espíritu Santo, empezaron a experimentar señales, cosas extraordinarias. Aún la sombra de ellos sanaba a los enfermos. Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. Había un cojo, había alguien ahí que le estaba pidiendo plata. Y ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero no podemos entregar lo que no tenemos. Reproducimos lo que somos, entregamos lo que tenemos. ¿Y qué es lo que, iglesia, qué es lo que tenemos en nuestro interior? Y si estás aquí es porque el Espíritu Santo está en tu vida. Si estamos acá domingo tras domingo, 2, 3, 4 horas, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y porque el Espíritu Santo te quiere empoderar para entregar, para que reproduzcas lo que tienes, para que anuncies el Evangelio. El Espíritu Santo, si está en tu vida, no te va a permitir estar callado, no te va a permitir estar en silencio. Porque el Espíritu Santo nos lleva a un movimiento, no nos lleva a quedarnos quietos. No es solo para experimentarlo como una sensación, no es solo para experimentarlo por un momento de alegría, no es solo para estar acá adelante y caer de rodillas, que son situaciones muy lindas, que es rico experimentarlo y que ojalá todos lo experimentemos. Cuando viene el Espíritu Santo y nos hace caer, nos hace llorar, nos hace gozarnos, son sensaciones que sentimos que son muy ricas y que espero que todos las podamos sentir en algún minuto. Pero el Espíritu Santo no vino solo a eso, sino que vino a empoderarnos para que llevemos el reino, para hacer las obras naturalmente sobrenatural de las cuales hablamos. Amén. Por eso está el Espíritu Santo. Y estamos capacitados para eso. Dijimos que se peleaban por un puesto. Pedían a Jesús sentarse a su derecha. Cuando vino el Espíritu Santo, hacían todas las cosas en común. Se ayudaban mutuamente.
oraban juntos, buscaban al Señor juntos. Si a alguien le faltaba, vendían lo que tenían para bendecir al otro. Cambio de mente, transformación. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Cuando Pablo estaba apedreado a la salida de la ciudad, se unieron y oraron. Pablo se levantó y volvió a entrar para llevar el evangelio del reino. En el momento de arresto de Jesús, cierto, dijimos que se dispersaron y Pedro niega a su maestro. Javi, Hechos 5, 40-42, dice que los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no lo conozco, lo negó. Yo no soy uno de ellos. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro no se cayó, aunque estaba preso, aunque lo podían tomar preso, aunque lo estaban amenazando y aunque las autoridades le dijeron, no hablen más de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Yo no me voy a callar. Siguió predicando casa por casa, extendiendo el reino, entregando, diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús resucitó, que la resurrección es una realidad, que es el sustento de nuestra fe y que Jesús resucitó, y a través de esa resurrección hoy nosotros podemos gozar de esta libertad, de ser llamados hijos de Dios. Hay una diferencia. Hay una transformación. Somos distintos cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. No podemos seguir iguales cuando el Espíritu Santo viene. Cuando el Espíritu Santo viene, la mente es transformada. Y el Espíritu Santo no solo cambia lo que haces, el Espíritu Santo cambia quién eres. Los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, ya no todo era externo, sino que lo experimentaron internamente, que el reino de Dios iba dentro de ellos. Y eso es lo que debemos experimentar nosotros. El reino vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. El reino de Dios se extiende a través de la iglesia. El reino de Dios se extiende a través de nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Ya no podemos, ya no es externo como era en el antiguo pacto. Ahora es interno, vive en nosotros. Antes vivía en un tabernáculo, antes vivía en una tienda de campaña y tenían que ir para allá. Pero hoy el Espíritu Santo vive en nosotros. Es el lugar de su habitación en nuestro interior. Pero no solo para vivir acá, sino que para impulsarnos, sino que para transformarnos, sino que para cambiarnos, sino que para que anunciemos, porque somos reyes y sacerdotes que anuncian la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Nos eligió para esto. Quiso vivir en nosotros, quiso vivir en nuestro corazón, quiso habitar acá. Para que llevemos salvación, vida eterna.
para que muchos más conozcan de esto. Entonces no es lo que los demás hacen, no es el testimonio del otro lo que contamos, no son los milagros de los otros, sino que es el reino de Dios que se mueve a través de nosotros. Y debemos tener esta experiencia personal para testificar lo que hemos vivido y lo que hemos creído. Cuando le preguntaron a un ciego, ¿quién te sanó? No tengo idea quién me sanó, solo que puedo decir que me sanó y que antes no veía y que ahora puedo ver. Estaba hablando de un testimonio personal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es que antes no podía perdonar, pero vino el Espíritu Santo y hoy puedo perdonar. Es que antes no podía orar, pero vino el Espíritu Santo y hoy necesito estar en oración. Es que antes no sabía cómo adorar, pero hoy necesito estar y pasar tiempo de adoración. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Qué tremenda bendición. Y el Espíritu Santo no vino o no viene solo por un momento. Viene para formar el carácter de Cristo y manifestar su poder a través de ti y a través de mí. La llenura del Espíritu Santo no es solo una vez en la vida, sino que la llenura del Espíritu Santo debe ser constante en nosotros. Día a día debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos ser llenos, debemos vaciarnos de lo que nos aleja del Espíritu Santo, lo que nos aleja de Dios, para que nuestra mente, nuestro corazón se llene de Él, se llene de su presencia. Para tener esta mente transformada, debemos vaciarnos de las cosas, alejarnos de las cosas que nos alejan de Él. Y empezar a pasar más tiempo con Él. Dios nos está llevando a la iglesia a un tiempo de intimidad, a un tiempo de profundidad con Él. Y ahora es responsabilidad nuestra de mantener esto. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, pero ellos no se quedaron solo ahí, sino que buscaban en común, se unían, oraban, permanecían en oración, hablaban la palabra, había comunión entre los santos, buscaban la forma de pasar tiempo de búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, porque sabían que sin Él no iban a poder seguir llevando el evangelio del reino. Y esa es nuestra responsabilidad hoy. Seguir buscando. Estar en oración. Y dejar las distracciones de la vida para pasar tiempo con Jesús. Y a eso nos está llamando el Señor. A que vaciemos nuestro corazón. A que nos analicemos. A que busquemos a Dios. ¿Qué me está distrayendo de pasar tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo estoy destinando para estar con Él? ¿Cuánto anhelo ser lleno de su Espíritu Santo? ¿Cuánto deseo conocerle más? ¿Cuánto deseo tener esta vida transformada? Cuánto deseo anunciar las obras del Evangelio. Cuánto deseo decirle que sí, Jesús, sí a Dios. Es por eso que la semana estamos orando a las 10 de la mañana. Los días miércoles nos juntamos a buscar al Señor en conjunto. Los ministerios están buscando al Señor de distintas maneras, porque es necesario que le busquemos, es necesario que tengamos estos tiempos de intimidad con Él, es necesario que dejemos las distracciones del mundo para concentrarnos en lo que Dios nos ha mandado hacer.
que el Espíritu Santo vive en nosotros, estamos capacitados. Y si alguien tiene duda, si el Espíritu Santo vive en su interior, hay que pedirlo. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y el Espíritu Santo en esta mañana, esta tarde ya, quiere entrar más profundamente en nuestras vidas. Quiere entrar más profundamente en nuestros corazones. El Espíritu Santo te quiere empoderar. El Espíritu Santo te quiere desafiar. El Espíritu Santo te quiere llevar a unos nuevos niveles de relación con Él. El Espíritu Santo quiere volverte al centro. El Espíritu Santo quiere que sea una iglesia, no solo que estemos aquí entretenidos, no solo encerrados, no solo en las actividades propias de iglesia, sino que el Espíritu Santo quiere que llevemos el Evangelio allá afuera, que hablemos de Jesús, de su obra, de su misión, de su transformación. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida para sanar heridas del pasado, para que puedas perdonar lo que no has podido perdonar, para que puedas ser libre de aquello que te oprime, de esas cadenas que te atan, para que puedas ser libre de la influencia de las tinieblas, para que seas libres de pensamientos de suicidio, para que seas libre del pecado, para que seas libre de la pornografía, para que seas libre del adulterio, para que seas libre de la fornicación, para que seas libre del pecado que está asediando tu vida y que no te deja vivir, para que seas libre de la maldición de las tinieblas. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida para liberarte de la obra de las tinieblas que está gobernando tu vida, para que seas libre, puedas vivir, disfrutar la vida del reino, para que puedas contar este testimonio, como Cristo te liberó, como el Espíritu Santo transformó tu vida. Te quiere liberar de la depresión, te quiere liberar de la angustia, te quiere liberar. El Espíritu Santo te quiere hacer nueva criatura, nueva persona, te quiere transformar. Pero debemos abrir nuestro corazón. Él está cortando cadenas, cortando maldiciones generacionales, transformando, 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 transformando. El Espíritu Santo restaurando familias, matrimonios, la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, a través de la obra que el Espíritu Santo hará en tu vida. Muchas familias completas se van a volver a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Muchos van a conocer del Evangelio poderoso de Jesús. Es tiempo, iglesia, de despertar a esto. Es tiempo de despertar a este llamado. Es tiempo de decir sí, Jesús. Es tiempo de abrir el corazón. Es tiempo, iglesia. Tiempo, iglesia. No podemos seguir esperando más. El Espíritu Santo está haciendo un llamado.
está haciendo el llamado. Está haciendo un llamado. Que Él quiere cortar, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar tu historia. El pasado quedó atrás y Él quiere cambiar tu historia. El Espíritu Santo está viniendo como un bálsamo que te va a transformar y que te va a empoderar. Espíritu Santo, ven más, Señor, ven más. Si quieres recibir, si necesitas, puedes pasar aquí adelante. Vamos a orar por ti. Vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Si quieres cambiar tu historia, si quieres contar un testimonio personal de lo que Dios ha hecho, si estás cansado de vivir fluctuando, si estás cansado de estar atado al pecado, si estás cansado de no poder perdonar, si estás cansado de no sentirte pleno, de no encontrarte con tu propósito, el Espíritu Santo te hace la invitación. Te vamos a ayudar a orar. Tu vida va a cambiar para siempre. Tu vida va a ser transformada para siempre. Tu vida va a ser renovada, tu mente va a ser cambiada. Y después no te vas a poder callar de lo que has vivido, de lo que estás experimentando. Vas a querer que todos experimenten lo que tú estás viviendo. Ven, el Espíritu Santo te hace la invitación a que vengas. El Espíritu Santo está haciendo la invitación. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Te está invitando el Señor a que puedas cambiar tu historia. Te está invitando el Señor a que puedas tener una nueva llenura de su presencia en tu vida. Te está invitando el Señor. Deja que el Espíritu Santo siga obrando. Deja que el Espíritu Santo siga obrando en tu interior. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven.